Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra lectura de Tarot, la mano de Fátima. Bueno, como siempre les quiero dar a todos las gracias por estar ahí, por sus comentarios, por sus likes, por compartir los videos y por todas las cosas lindas que me dicen, y a los nuevos suscriptores y a los no tan nuevos, mis eternas gracias. Bueno, vamos a pedir permiso a los guías para poder hacer esta lectura. Vamos a sonar el chinchín. Bueno, ustedes me habían preguntado sobre qué hacer con la energía, ¿no es cierto? Yo hoy traje las runas para ver una lectura, vamos a sacar, que nos hablan de energías, eh, por lo menos me dan como una frecuencia diferente al tarot, pero que a mí me gusta personalmente. Siempre leía mucho las runas antes, hace muchos años. Tuve una época que solo leía las runas. Bueno, estas me las hice yo. Bueno, vamos a ver qué me quieren contar de la energía. Yo justamente, pensando en una pregunta que me había hecho una señora, una pregunta que es bastante difícil de contestar, bueno, saqué una runa, ¿no? Porque me preguntaba por qué hacer un amuleto o algo así, ¿no? Porque realmente no hay desde el amuleto tanto como para hacer, ¿no es cierto? Primero hay que hacer, hay un paso previo, pero abrí el mazo y miré y digo, bueno, ¿cuál sería el mensaje que me daría la runa si me hicieran esa pregunta y la respondiera, ¿no es cierto? Y entonces me sale la runa, sí, como yo preguntando, como qué amuleto. Pero esto no es para hacer, ¿cómo se llama? Cuando uno quiere buscar eh, un fetiche, ¿no? Sino que, bueno, lo pregunté y me contestó el oráculo de las runas, esta runa llamada Eol o Algis. Significa defensa y protección y está relacionado con seres como el junco y el alce. Nos indica una protección de origen divino, un aviso que nos salve del peligro, como a los guerreros, nos avisa del peligro o nos aconseja sobre algún tipo de problema, se usa para comunicación con los guías y para canalizar la energía. Bueno, yo abrí preguntando, bueno, ¿qué símbolo rúnico podría usar, ¿no? Eh, en respuesta a la pregunta que me han hecho. Eh, entonces me sale este símbolo EOG y fíjate que la figura representa como si fuera una persona, podríamos decir una abstracción, con los bracitos levantados hacia arriba. Podría ser una interpretación. Las runas eran un alfabeto vikingo de un pueblo guerrero que navegaba, un pueblo que creía en la naturaleza, en las fuerzas de la naturaleza. Entonces, bueno, cuando viajaba y se enfrentaba a esos temporales en el mar o tenían que volver a casa, se protegían con un amuleto, ¿no? Estamos hablando de otra cultura, una cultura celta, una cultura vikinga, una cultura protogermánica. Entonces tenían esta especie de alfabeto que son como símbolos. Y, y acá, bueno, habla de justamente de esa protección de origen divino y, y también está relacionado con el junco, ¿no? El junco que es un elemento de la vegetación que es flexible y es fuerte a la vez, ¿no? Y bueno, y habla de esa protección y también esa comunicación para encontrar eh, esa respuesta de los guías, ¿no? Como que te protejan. Así que esta me pareció que responde a la pregunta. No sé, la podés dibujar en un cartón, en un papel, llevarla en tu cartera. eh, no hagan altares, no prendan velas, no hagan nada de eso, que eso no es para eso, ¿no? Significa conectar con la energía de la naturaleza, sino tomar conciencia de qué es lo que, eh, con qué se conecta esta runa, ¿no? Y cómo nos da como ese aviso de que tenemos que conectar, ¿no?
con nuestra propia energía y con la ayuda de los guías, ¿no? Los guías podrían ser ángeles también, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la runa, ¿no? Es como que está mirando al cielo, está como pidiendo al cielo con los brazos levantados. La podés dibujar, la podés llevar en tu billetera, si te das maña, podés tallarla o grabarla en una medalla del lado de atrás, le grabás este símbolo, o si no, también en una maderita y te la colgás con una cuerda, qué sé yo. Le das el valor que vos querés. Yo, por ejemplo, yo las pinté, estas runas, como cuadros, como obras de arte. Y bueno, hice una exposición y bueno, tengo runas por todos lados en mi casa, pero lo hago como parte del arte. Después, bueno, me las dibujé así, en forma improvisada, como tarot. Y tengo unas medallas donde a veces, en la parte de atrás, yo, por ejemplo, le pongo una palabra clave que sea de un salmo, por ejemplo, y después esa medallita me la cuelgo. Y entonces atrás tiene o una bendición o la palabra de ese salmo, ¿no? Y así la uso. Si no, tengo algunas medallas que tienen grabado alguna runa. La usé en un caso que me pidieron una protección, era un familiar directo, y le hice un talismán como para que lo use por un tiempo breve, para que se le resuelva un caso judicial que tenía que resolver. Que le fue bien, por supuesto, y fue muy, muy rápido. Bueno, pero esta es una runa que habla de eso, ¿no? Significa defensa y protección, está relacionada con seres como el junco y el alce, nos indica una protección de origen divino y un aviso que nos salve del peligro, como a los guerreros, nos avisa del peligro o nos aconseja sobre algún tipo de problema, se usa para comunicación con los guías y para canalizar la energía. Bueno, yo creo que voy a agarrar alguna medallita que tenga por ahí, del lado de atrás me la voy a tallar y la voy a usar porque me encantó lo que salió. Ahora las voy a mezclar, voy a pedir permiso a los guías. Vamos a ver qué energía me quieren contar hoy con las runas sobre esta realidad que estamos pasando, el país explotado. Bueno, lo que pasa es que vivimos en esta realidad que es virtual, porque el presidente vive en la realidad paralela, vive en la realidad virtual, tiene más o menos 50.000 trolls, todos pagos, ¿viste? Hablaba de la casta y bueno, tenemos ahora todos con la nuestra, como dicen, y el pueblo que se va empobreciendo, ¿no? Al mismo pueblo al que él dijo que los iba a mear, nos iba a mear, nos trató de meados. Así que, bueno, entonces en esa realidad virtual en la que él vive, tuiteando, ¿no es cierto? Piensa que va a llegar como a las altas ligas, porque no le interesa gobernar para el país, porque para él nosotros somos los meados, nos tenemos que no quiero usar las palabras que él dice, ¿no? Nos tenemos que Entonces, es como que quiere llegar a esas grandes ligas donde están los empresarios, ¿no? La usura internacional, la banca y las finanzas, ¿no? Todos esos empresarios, corporaciones fascistas, ¿no? Y ahí es donde él quiere impresionar para lograr un poder neonazi, pero no le interesa gobernar a un país que para él nosotros somos los meados y no sé cuántas cosas más. Está divorciado del pueblo. Digamos que eso coincide con sedición y traición a la patria. Digamos que no le interesa, no recorre el país, no le interesa la realidad de los argentinos. Eso está más que claro. Entonces sus fines personales o los fines que persigue esa banca usurera son los mismos fines que persigue el presidente. Nosotros no estamos incluidos, porque nosotros no somos la banca, somos los ciudadanos que pagamos los impuestos y que pagamos las deudas, ¿no? Cuando ellos privatizan esas deudas privadas,
que se estatizaban, entonces las pagábamos nosotros, deudas privadas que terminamos pagando nosotros. Entonces, todo eso no se hacen auditorías. Entonces, bueno, después cuando estamos pobres o empobrecidos, no valemos nada, somos los meados. Bueno, y ahí viene toda la admiración a Margaret Thatcher, no sé, a Menem. Bueno, tenemos 2 runas brujas y 2 runas del alfabeto vikingo. Y sale la runa Win, que dice vencer, Win o Gumjo. Está relacionada con la alegría, ya que significa buenas relaciones, simpatía, coordinación, amistad y a veces el cese de una mala racha. Bueno, también está semánticamente relacionada con el verbo win, que es vencer, lo cual es muy representativo. Bueno, vence la mala racha. Bueno, esta me encanta. Y la otra positiva, Uruz, esta runa es bastante espiritual porque esta dice vencer, vencer, y esta habla de fuerza, las dos al derecho. Esta runa Uruz, fuerza, ¿no? Esta también que tiene este símbolo es como, parece una puerta o una N, también te la podés grabar. O esta que es como una P con un triángulo de vencer. Bueno, significa el significado original se refiere a un animal, porque los vikingos y los pueblos celtas adoraban, o la magia estaba relacionada a la naturaleza y a los cambios de la naturaleza. Todo estaba relacionado con la naturaleza. Entonces, bueno, se refería a un animal de gran fortaleza que representaba la fuerza bruta, la agresividad, la audacia, la valentía, el coraje. Y en lo económico representaba el botín cazado, digamos, la inversión, lo que tenga que ver con arriesgarse, la inversión arriesgada podría ser, representa también virilidad en el estado pleno, es decir, vigor, fuerza y robustez. Urus, bueno, representa esa fuerza bruta, la fuerza de la naturaleza, el botín cazado, digamos, lo que cuando salían a cazar los cazadores y volvían con lo que habían podido cazar, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con el vigor y con la fuerza. Son dos energías positivas, la de vencer y la de mantener la fuerza, ¿no? Y las dos cartas de las runas brujas que salen invertidas hablan de magias negras, porque esta habla de sanación de enfermedades psíquicas y físicas, también se usa como talismán, se puede dibujar o tallar, pero está invertida. Entonces habla de, en vez de sanar las enfermedades físicas y psíquicas, habla de, está invertida, es como que buscan la enfermedad, ¿no? Como estrategia, ¿no? El mal, el diablo siempre trabaja sobre ¿qué? Sobre la enfermedad, sobre la oscuridad. El no poder sanar. Inclusive cuando se comentan sobre, por ejemplo, los que hablan de posesión diabólica o los que estudian sobre el tema o los casos de magia negra, siempre la persona pierde su fortuna o tiene un accidente o se enferma, se mueren los parientes, se mueren los animales, las mascotas, bla, 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 bla. Bueno, todo eso que nosotros sabemos folclóricamente habla sobre la enfermedad. Y acá está invertida, digamos, esta que sería de sanación, habla de enfermedad psíquica y física, digamos que todo este aquelarre que estamos, sobre todo hoy es un día de aquelarre, por eso creo que usé la runa, porque va a ser el acto de Milei, que si se hubiera dedicado en serio a la música, yo creo que hubiera tenido más éxito como cantante o showman que como
como político, aunque muchos dirán, bueno, llegó a presidente, su carrera fue un éxito. No lo sé, para mí creo que se tendría que haber dedicado a otra cosa, a la música posiblemente, pero nunca a la política. Bueno, y la carta del amor, fíjate, este es el símbolo, y habla de atracción, atracción del sexo opuesto. Bueno, pero acá no, acá está el amor. Bueno, dejemos lo del sexo opuesto, digamos amor, amor universal. Bueno, el amor está invertido, digamos que acá todo habla de alejamiento, divorcio, es el divorcio con la sociedad. Digamos que el gobierno, que es antinacional, está divorciado de la sociedad. Entonces, ¿qué genera? No genera empatía ni amor, genera ese divorcio con el pueblo, divorciado de los intereses del pueblo, no ama a su pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿puede un presidente gobernar a un pueblo al que odia? Es un despropósito. Bueno, pero estamos en esa instancia. Y acá tenemos a esta que habla de enfermedades psíquicas y también de enfermedad. Entonces lo que nos dice la runa vikinga, el tarot vikingo, nos está diciendo que tengamos fuerza porque vamos a vencer, pero nos están atacando con brujería de ¿qué? De odio, brujería de odio. Bueno, ahí te muestro el dibujito, pin. No hace falta, no tiene que ser perfecto. Imagínate que esto lo tallaban hombres en la madera o en una piedra. No es que tiene que ser algo perfecto, ¿sí? No tiene que ser algo perfecto, tiene que ser algo hecho con el corazón, con tus sentimientos, con lo que tengas en tu casa. Bueno, me encantó lo que salió. Voy a mezclar estas. Después otra pregunta que me habían hecho sobre, digamos, ir a misa, no ir a misa. Bueno, no entro en ese debate porque todo eso es personal. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad, vos podés no tener ninguna religión y ser espiritual, no tiene nada que ver con la religión. El tema de que las cosas se den o no se den tiene que ver con qué te estás alineando. Si te alineas con tu propósito, entonces las cosas se te concretan, se te realizan todas las cosas materiales para poder cumplir tu propósito. Si te alineas con la necesidad, sería la carencia, por ejemplo, te alineas con el deseo de tener, entonces te estás alineando con la carencia. Si yo me alineo con el deseo, quiero tener un auto, por el deseo de tener, que no digo que está mal ni que esté bien, digo que con qué estoy alineada, con el tener. Es posible que lo tenga, pero finalmente me puede llegar a traer muchos sinsabores o dolores de cabeza, o no, no lo sé, depende. Pero en general, cuando uno se alinea con la carencia, con el deseo de tener, es como que ese propósito se aleja, cuesta más, lleva tiempo y nunca se cumple, ¿no? Es como si hicieras la prueba, bueno, todos los días decís, ay, yo tengo pensamiento positivo, entonces digo, todos los días me voy a levantar a la mañana y voy a decir que voy a tener un Mercedes en la puerta de mi casa. Bueno, vas a ver que lo vas a hacer un año y el Mercedes no va a estar en la puerta de tu casa, pero no importa, puede ser el Mercedes del vecino, que esté en la puerta de tu casa. Pero a lo que voy es a lo siguiente, si uno se alinea con el propósito, por ejemplo, el propósito, voy a poner un ejemplo, quiero ser abogada y me alineo con mi propósito, entonces le pido dentro de lo que a Dios, de mis propósitos, lo que necesito para llegar a mi propósito, y entonces resulta que vivo lejos, que no puedo llegar a la facultad, etcétera. Entonces puede ser que como está alineado mi deseo de ser abogada con mi propósito, entonces puede ser que yo tenga una chance de comprarme un auto o se me den todos los caminos como para que todo eso que yo necesito se me dé. ¿Se entiende lo que digo? Entonces muchas veces uno se alinea con el quiero tener
que afirma el no tengo, y eso es carencia. Entonces hay que alinearse con el tener o con el ser. Entonces, si tu energía no cambia, no te podés alinear con esa bendición de emanación. Tenés que alinearte con tu verdadero propósito, el propósito de tu ser, no el propósito de tener, que sería el ego. Más o menos para que se entienda lo digo claro. Entonces, ¿cómo se puede cambiar la realidad de un país, de una persona, cuando uno se alinea con su verdadero propósito? Si mi propósito es vivir en un país digno, donde haya respeto, donde haya democracia, donde haya libertad, donde haya derechos humanos, mi propósito y todo lo que salga en mi camino se me va a ver facilitado porque estoy alineada con mi propósito. Ahora, si mi propósito es, no sé, conseguir un trabajo, pero dejar sin trabajo a 10 millones de personas para yo tener un puesto alto y ganar un montón de dinero, no sé, lo podré lograr, pero ¿cuál será el costo que tendré que pagar a lo largo de mi vida? Entonces hay un balance en el que hay que estar consciente para que se cumpla realmente lo que estás pidiendo. Entonces, cuando uno toma conciencia de con qué se quiere alinear, esa oración llega a destino. Si no, en el camino existen ángeles que se roban esas oraciones y se las llevan al diablo. Entonces tus oraciones no llegan realmente al destino que tienen que llegar. Entonces muchas veces es más importante saber a qué me estoy apegando, con qué me estoy alineando, que pedir por el estado de necesidad o de carencia. Bueno, voy a sacar una carta, no la voy a dar vuelta todavía, con respecto a la Argentina, el gobierno. Este sería como la sociedad, acá el rumbo de la Argentina y acá el gobierno. Mira, la cruz. Fíjate. La Argentina, el país, la cruz, la carta del sufrimiento y el karma. La carta del gobierno, la torre invertida, digamos, todo lo que es legal, burocrático, el Estado invertido. El gobierno que quiere torcer las leyes, ir en contra del Estado y de la democracia, porque esta carta representa eso, además del aislamiento, ¿no? Y el quiebre de cualquier estructura de origen legal. La cruz para la Argentina, el país en total, y la sociedad, estamos con la energía de la montaña, digamos, el obstáculo. Está invertida, digamos, que estamos atravesando el obstáculo. Creo que esta carta es mejor que esta, porque esta todavía habla de el bloqueo del gobierno y esta cómo está bloqueada la sociedad, ¿no? En el medio la carta de la cruz. En el pasado está la carta 33 que habla de la llave que puede abrir o cerrar, ¿no? Es una carta 33. Y en el futuro tenemos la carta de la suerte momentánea, que es el trébol. Digamos que puede haber un cambio repentino de rumbo, pero es momentáneo y pasajero. Voy a sacar un par de cartitas más. Esta la voy a correr ahí. Bueno, en el pasado se encuentra la llave. En el pasado, digamos, hay que ver
los gobiernos anteriores y revisar qué es lo que sirve de eso y qué es lo que no sirve, porque ahí está la llave en el pasado. Digamos que también en el pasado tenemos la tendencia en cuanto a los personajes, ¿no? que, que no pudieron darnos la estabilidad que necesitábamos, porque sería esta carta, y donde la economía también venía en declive, porque ya veníamos de una inflación y ya había muchas quejas con respecto a la inestabilidad. Entonces fuimos perdiendo como ese poder adquisitivo, pero en realidad me marca la única carta positiva que sale está en el pasado, es lo que me dice el tarot. En el futuro está la carta de la serpiente, que sería como la expresión máxima de la vileza, ¿no? Atada al árbol, ¿no? Y esta especulación que trae esta especie de peligro inminente, puede ser que dure poco tiempo, ¿no? Es como que pueda ser algo que no dure tanto, en definitiva, hasta que reine la calma. La calma, ¿dónde? En la casa, porque sale la carta de la seguridad. Entonces me está hablando de cierta situación de peligro, ¿no? Pero que será breve. Y después recién vendrá la estabilidad. Por lo pronto, en el presente tenemos el bloqueo del gobierno. Es un gobierno que no solamente bloquea las leyes y la justicia, sino que quiere bloquear todo lo que tenga que ver con el Estado. Está también bloqueado en cuanto a la comunicación. La carta de la cruz lo dice todo. En este caso no habla de iluminación, sino que habla de karma y de sufrimiento, de dolor, y el bloqueo del pueblo, que no puede atravesar la montaña. Entonces todo lo que me está refiriendo es con respecto a bueno, y 2 veces en el futuro cercano los cambios se están por producir. La carta del ataúd, la mujer invertida, que representaría como la sociedad, y la carta de la hoz. Digamos que hay un final que tiene que ver con estos cambios que se van a producir rápidamente. En el pasado hay recuerdos que pueden tener que ver con la empatía, algún representante que ya no está, que trajo situaciones benéficas para la sociedad y de cambio, y esta especie de amor-odio que hay en el pueblo va a terminar por decantarse, ¿no es cierto? Esta situación de odio-amor, odio-amor. Y acá tenemos la carta que sería como más negativa, que sería esta carta de los peligros, pero que duran poco, porque después viene la carta del ataúd, que habla de finales, y la carta más positiva que sale es en el pasado reciente, donde está la llave. Habría que revisar un poco en el pasado de nuestra historia qué es lo que podemos rescatar como seres inteligentes y ver que el futuro que se aproxima es un futuro que va a traer cosas que serán pasajeras, porque sale la carta del ataúd y la carta de la hoz, ¿no? Como que está marcando ese final. En el centro la carta de la cruz, bueno, ya nos está diciendo
Finalmente sale el 9, la carta de los pájaros y la carta de la fidelidad del perro. Bueno, es como que es posible que se vaya a restablecer de alguna manera eh, el orden social, pero después de una especie de final que me aventuran será en el futuro cercano. Bueno, espero que esta lectura te haya gustado. Me despido de vos con el sonido de la campanita y nos vemos en otra lectura si Dios quiere. Chau, chau.